Bienvenida, Gaby Cuevas. Muchas gracias, Beto, por esta invitación. ¿Te parece bien que te presentes a ti misma? Perfecto. Soy Gabriela Cuevas, presido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Estudié Ciencia Política. Voy a tener pronto 38 años. Y soy una mujer muy apasionada en mi trabajo. Me considero muy afortunada y muy agradecida de trabajar en algo que me apasiona. ¿Tienes algún inconveniente en que auscultemos en tus recuerdos? Los ponemos en la mesa. ¿Cuál es la escena más lejana que tienes de tu infancia en donde tuviste el primer contacto con la política? No era así. Tan infancia no era tan politizada. Claro. En mi familia nadie es político. Entonces, realmente mi acercamiento a la política viene cuando tenía 15 años. Sí se hablaba un poco de política en la familia y así. Mi papá alguna vez me llevó a algún meeting del Maquío. Pero realmente entender que la política tenía algún sentido fue cuando tenía 15 años. Y fue yendo de misiones, estudié en el Colegio Regina, una escuela católica, y yendo de misiones, viendo que el delegado municipal se dedicaba a robarle a la gente, pues regresé a mi casa diciendo, oigan, esto hay que cambiarlo desde la raíz, que es la política. ¿Te decían que robaban el personaje o tú lo viste robando? A ver, eso siempre lo he dicho, la corrupción tiene todos los defectos del mundo, pero es muy sincera. Donde alguien se está robando algo, se nota. Sí. Donde hay es como las guayabas, no pasan desapercibidas. No pasan desapercibidas. Entonces, cuando tienes un edificio en un lugar donde no hay, ahí alguien hizo trampa con permiso. Desde luego. Entonces, la corrupción no miente. Y cuando ves cómo vive un político, o ves cómo no rinde el presupuesto, o la forma en la que le ve la cara a la gente, pues tampoco es como ciencia oculta. ¿En ese momento te cayó el 20 de lo que querías hacer el resto de tus días o tuvieron que pasar más encuentros como estos? Es que tampoco ha sido como decir, este es mi sueño y voy trazando una línea y quítense que ahí voy. Ha sido un tema, digamos, como un tanto, también dejar que la vida te sorprenda. Sí. Y pues trabajar en función de los resultados. Yo creo que si las cosas salen bien y te gusta lo que haces, entonces quieres seguir y la gente también te va a apoyar a seguir. Entonces, nunca soñé con ser senadora, no soñé con tener cargos públicos, no soñaba con eso. ¿A qué soñabas, Gaby? Que sí quería entrar a la política y mi sueño era, a través de la política, cambiemos a México. Eso me parece fundamental. Sí, sueño con lo mismo que soñaba a los 15 años, con un México donde todos tengamos las mismas oportunidades. Con que un niño que quiera estudiar no tenga que nacer rico para poder estudiar. Con que un niño que nace pobre no se vaya a quedar sin alimentos. Esos sueños, sí, todavía siguen ahí, porque la tarea sigue muy pendiente. Es increíble lo poco que avanzamos en México en estos temas tan sensibles. Pero, digamos, un poco así mi camino de activista, de estar hasta en ONGs, acabó ya como militante del PAN. Sí, como que estuve preguntando a los diferentes partidos y cómo funcionaban. Me latió más el PAN y a partir de ahí estuve trabajando en Acción Juvenil, en la parte de menos de 26 años del PAN. Y el resto ya es un poco historia conocida. De repente, un poco sin pensarlo, me volví diputada porque era suplente. El diputado titular pidió licencia. Entonces, a los 21 años me veía diputada federal y tuve que aprender rapidísimo, ponerme al corriente, revisar constituciones, leyes, a trabajar. Y pues un poco en función de esos resultados estoy aquí. ¿Por qué si desde los 15 años ya tenías la conciencia que había corrupción, que estaba desprestigiada la política y los políticos, sobre todo los políticos en este país, decidiste caminar en ese suelo tan pantanoso? Cuando recibo jóvenes, recibo algunas escuelas hasta primarias o jóvenes o hasta universitarios en el Senado, Beto, lo primero que les pido es que se metan a la política. Yo sé que a la gente le choca, que solo les damos malas noticias, que lo que se enteran de los políticos no es lo que nos motiva todos los días a ser mejores ciudadanos. Pero si dejamos que las mismas personas tomen las decisiones importantes del país, ¿por qué pensamos que algo va a cambiar? Necesitamos entrar, necesitamos, pues sí, arremangarnos y meternos a algo que parece un lodazal, pero tenemos que empezar a arreglarlo. No podemos permitir que sean las mismas personas las que tienen mal a México quienes sigan tomando esas decisiones. Así que los que nos ven, por favor, afíliense, participen, no surge sangre nueva. ¿A cualquier partido? Al que quieran, pero participen. Pero todos los ahora partidos la tendencia necesitan es ser sangre nueva. independiente, ¿no? Es una tendencia, sí, pero yo creo que también hay que cambiar los partidos. Son instituciones, representan de cierta forma intereses colectivos. Hay que cambiar los partidos, hay que mejorar los sindicatos, hay que trabajar por todas las instituciones de nuestro país.
Alguna vez escuché decir a Cecilia Soto, candidata a la presidencia en el 94, que los partidos políticos son molinos de carne. Suena fuerte, ¿no? Sí, suena un poco trágico, pero no sé si los pensaría igual, pero igual te digo, estudié ciencia política, los veo como instituciones, son espacios de interés público, los partidos políticos reflejan ideologías, reflejan movimientos, reflejan, o en teoría deben reflejar causas ciudadanas, pero para que reflejen verdaderamente esas causas, tiene que haber esos ciudadanos. Gaby, ya hablamos de tus sueños, ahora hablemos de tus pesadillas. ¿Sigue despertándote en la madrugada esa escena donde eras delegada de la delegación Miguel Hidalgo? Pues mira, fue una etapa complicada en términos de que tener a 5,000 empleados a mi cargo, ejercer un presupuesto inmenso y hacer las cosas de forma distinta a como se hacen normalmente en los gobiernos de proximidad, en los municipios, en las delegaciones, es desgastante. O sea, por ejemplo, en mi caso, abrimos los procesos, en lugar de que sean adjudicaciones directas, a subastas públicas en Internet. Nos metimos a hacer consultas con la gente para todas las obras, hasta para cómo arreglar los parques. Cuando haces esa efervescencia y tratas de despertar a la gente y a decirles, oigan, es su colonia, hay que cuidarla entre todos, pues siempre va a haber quien esté a favor y en contra. Entonces, son procesos deliberativos, no son fáciles, pero creo que es lo único que puede generar resultados de largo plazo. Tan creo que me fue bien que acabando la delegación Miguel Hidalgo fui candidata a diputada y gané mi distrito por mayoría y con un muy buen porcentaje de votos de margen. Entonces, creo que al final el modelo de participación ciudadana funciona. Y mira que la tenés reñida, ¿no? Estabas compitiendo con la Loaesa, con Guadalupe Loaesa. Pues sí hubo Por el competencia. PRD Esa es la naturaleza de la democracia, es lo que a veces se nos olvida. No hay que tenerle miedo a la competencia, al revés, que haya competencia, que haya debate, que haya personas involucradas en la comunidad. 2 niñas bien luchando por el voto ciudadano. Jamás me describiría así y jamás escribiría columnas de ese tipo. No es mi estilo. Tú eres mala. No, escribo mis columnas. Tengo Claro, mis columnas claro. quincenales en el Universal y pueden ver que son distintas. Me remito a los hechos. Gaby, ¿cuál es ese legado, cuál es esa iniciativa, cuál es ese trabajo del que te sientes orgullosa de haber parido en estos 5 años que van como senadora de la República? Eso lo tengo clarísimo. Una que es así como mi bebé es una reforma al artículo 11 de la Constitución, Beto, y en un sentido que creo que nos cuesta trabajo a veces entender por la realidad que tiene México en estos últimos años. Mira, el tema de los refugiados, si lo pensamos, se nos ocurre como Siria, Irak, África, los lugares en guerra, y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro propio país, en nuestra región, y de cómo tenemos un discurso muy hipócrita en lo que exigimos a Estados Unidos y lo que ofrecemos a Centroamérica. Por ejemplo, México, por ejemplo, en los años 90 tuvo a 40,000 refugiados guatemaltecos viviendo en nuestro país. México fue espacio de refugiados del siglo pasado, de España, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, todas aquellas personas huyendo de dictaduras y de fuertes persecuciones. Hoy nos piden algunos centroamericanos, principalmente del llamado Triángulo Norte Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, vienen muchas solicitudes de personas pidiendo asilo a México. Y nuestra Constitución estaba lejísimos de los tratados internacionales y de los estándares básicos de derechos humanos. Entonces no estábamos protegiendo gente. Pongo un caso. Siria, que es la gran tragedia humanitaria, en México solo tenemos 15 refugiados sirios. Párale de contar. Nos quejamos de Trump, pero es la respuesta que México ha dado a una crisis humanitaria. No somos mucho mejores que Trump. ¿Qué es lo que hicimos? Esta iniciativa del artículo 11 de la Constitución para que nuestras políticas y nuestras decisiones se apeguen en materia de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado a los estándares internacionales que México ya ha firmado, que ya están ratificados, pero que no se aplicaban por estas restricciones constitucionales. ¿En qué se traduce esto? En que México podrá retomar una labor humanitaria y podrá cambiar la vida de miles de personas. Ahora, digamos, hay otra agenda también que me tiene muy, muy contenta, muy motivada, que es la de migrantes. Sí. Como La Operación México, Monarca le ha llamado el Senado de la República. esta ¿no? fue antes de la Operación Monarca. Esta primera reforma fue hace un año. Sí. Ya, pues sí, desde abril del año pasado ya cumplió su primer añito. Fue una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que los consulados de nuestro país, principalmente los tenemos en Estados Unidos, puedan expedir actas de nacimiento extemporáneas. ¿Qué quiere decir esto?
En México, el 6% de la población no tiene un acta de nacimiento. Es decir, sus papás nunca lo registraron. Si no tienes acta de nacimiento, no puedes ir a la escuela, no puedes ir al sistema de salud, olvídate de todo no lo puedes demás. tener un programa social, no vas a poderte casar, no vas a poder tener una identificación de ningún tipo. No hay identidad. No vas a poder siquiera tener un acta de defunción. No existes. Ahora, ese 6% se traduce en 10 millones de mexicanos. Somos un país de 120 millones de personas. Pero además, este es un problema que viven los más vulnerables, los más pobres, los más marginados de nuestro país. Esas mismas personas son muchos de las que migran. Claro. Entonces, se llevan a sus hijos, algunos ya pues, más grandes, sin acta de nacimiento. Entonces, llegan a Estados Unidos y literal, ni de aquí ni de allá, porque nuestros consulados no los reconocían, no les podía dar un acta de nacimiento, puesto que nunca se registraron en sus comunidades, y a Estados Unidos, evidentemente, tampoco los iba a registrar. Gaby, ¿qué vas a hacer cuando acabe todo esto? Cuando acabe la política, cuando acabe el Senado. No tengo idea, estoy comprometidísima, soy una senadora de tiempo completo, Beto, me apasiona la Comisión de Relaciones que presido, los temas que hemos venido trabajando, queda pues ya básicamente año y medio o menos de trabajo en el Senado, terminamos en agosto del próximo año, creo que hoy lo que toca no es pensar en el futuro, sino digamos el último sprint, para meterle todo más fuerte, para concretar los proyectos que empecé y que hay que lograr que se conviertan en resultados. Hace 4 años me dijiste que querías ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sigue vigente esa aspiración? Pues mira, creo que sueños siempre tenemos, y más cuando estamos ¿Sueño o pesadilla? No sé, no, yo creo que sí es un sueño. Creo que esta es una gran ciudad. La Ciudad de México lo que le ha faltado es tener gobernantes que estén apasionados por la ciudad en lugar de estar apasionados por ser presidentes de la República. Necesitamos gente que se concentre en esa tarea y que primero haga buenos resultados. Si la hacen bien, entonces que aspiren. Pero si traen la ciudad hecho un desastre, ¿con qué cara quieren ser presidentes del país? Entonces, lo primero es, la ciudad sí merece un buen gobierno. Presupuesto hay. Hay gente muy luchona. Somos una ciudad llena de innovación, de vida, de color, de sabor, potencia turística. Nos sobra potencial, pero nos faltan buenos gobernantes. Entonces, sí, claramente no me descarto. No te descartas. No me descarto. Ahorita estoy en el Senado, pero, como diría alguien por ahí, no me den por muerta. Que no te den por muerta. Y hablando de la muerte, ¿cuál es el objeto que te llevarías para el día después del juicio final? Pues mira, objeto, ninguno. Pero sí me quisiera llevar a donde sea que vaya un corazón con muy buenos recuerdos. Creo mucho en el poder de las personas, de quienes conocemos, a quienes queremos, que nos quieren. Me llevaría un buen corazón. Gaby Cuevas, muchas gracias por esta conversación para los despachos del poder. Al revés, Beto, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación, las buenas reflexiones y un ratito de diván. Eso, gracias.